Contemporánea. Actualmente es director de la Biblioteca Adolfo Suárez de nuestra ciudad, decano de la sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes. Al propio tiempo es fundador y miembro del Consejo Editor de la revista Cuadernos del Archivo Central de Ceuta. Ha publicado numerosísimas publicaciones históricas como La Aventura de la Historia, Anuario de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y de Historia Social. Es un infatigable investigador y gran especialista en la historia de Ceuta de los siglos XIX y XX. Sus numerosos trabajos como la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta del 2007, el siglo XX en la historia de Ceuta de sus orígenes al año 2000, del 2009, José María de Alós contra el Ayuntamiento Constitucional, el antiguo régimen frente al liberalismo del 2010, el movimiento obrero en Granada durante la Segunda República de 1990, Historia del Cuerpo de Bomberos del 2005, de la Escuela Normal a la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta del 2012 y más recientemente en la jornada del año pasado presentó su trabajo sobre Felipe Alfau Mendoza. Otras investigaciones suyas tratan de la historia local y política ceutí, como el puerto, el chabolismo, las relaciones de Ceuta con el protectorado, la República, la dictadura de Primo de Rivera, Antonio López Sánchez Prado, sobre la miseria y la protección social. En definitiva, estamos aquí ante un peso pesado. Muchas gracias. Pesado en sentido familiar. Así que sin más demora le paso la palabra a José Antonio. Bueno, agradecer a Juan Antonio la amable presentación que me ha hecho. Yo creo que es fruto del cariño y de los años de trabajo conjunto en el instituto, y te lo agradezco, ¿no? Yo decirles primero que me voy a centrar mucho en el terreno. Es decir, Ceuta tiene la transición una historia diferencial que no se corresponde al conjunto por supuesto tiene elementos comunes, evidentemente. De esto hemos hablado en estos días. Habló Miguel Gómez Oliver, de temas generales habló Adolfo, ha hablado José María Campos, y me voy a pegar mucho al terreno de Ceuta, intentando explicar esas diferencias, esas especificidades, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta siempre arrancar de un poquito más atrás para poder entender las cosas, ¿no? Primero, en el tiempo histórico largo, Ceuta fue una ciudad resistente. Desde el fracaso de la conquista portuguesa del norte de África, Ceuta se cierra sobre sus murallas, vive a la defensiva durante muchísimos siglos, hasta prácticamente la Conferencia de Algeciras de 1906, que empieza a marcar una nueva dinámica en la que España, una vez perdidos las últimas vestigios coloniales en el Atlántico y en el Pacífico, vuelve su vista hacia el Mediterráneo, hacia la conquista de Marruecos, y las plataformas de penetración Ceuta y Melilla van a jugar ahí un papel importante. Vuelven a primera fila de la historia nacional en ese momento, y además se reconstruyen, en definitiva, lo que era apenas un presidio, una fortaleza durante siglos, que había resistido a los embates, refugiado en sus murallas, empieza a convertirse en una ciudad burguesa, en una ciudad en expansión, en lo que yo he dicho alguna vez, quizás en un símil un poco exagerado, una ciudad a la conquista de un reino. El africanismo se asienta como el magma ideológico de esta ciudad durante mucho tiempo, y la ciudad vive a la ofensiva porque se tiene el mito del dorado marroquí. Va a ser el futuro de la ciudad, un futuro esplendoroso, que luego pues, en la práctica va a fracasar, va a ser ruinoso, un negocio ruinoso, pero esta era la concepción ideológica de la burguesía ceutí africanista en torno a principios del siglo XX. Bien, esa primera etapa de la historia de la ciudad en el siglo XX, que yo titulo A la ofensiva, es una etapa que se va a cerrar en 1956. Y se cierra básicamente porque la ciudad se sitúa de nuevo a la defensiva, vuelve a la vieja resistencia, tiene que volver a encerrarse en sus murallas, ya no tanto en sus murallas, porque la ciudad se ha agrandado con la paz de Guarrás, es mucho más amplia que aquellos 3,5 kilómetros de los siglos anteriores, pero vuelve de alguna manera a esa situación defensiva, ¿no? Esto, que en un primer momento se vive con cierto dramatismo, con una cierta crisis de identidad también en 1956, va a cambiar por, en parte, mucha gente lo achaca a la ley del régimen económico del 55. Yo creo que no. Creo que es un puro azar. La ley del 55 no pretende eso. Pretende convertir a Ceuta en un centro de transformación de productos marroquíes, cosa que al año siguiente era absolutamente... Sí es verdad que construye una cierta administración provincial a través de la Junta Coordinadora, una nueva administración, el administrador general, es decir, le da... Pero, y sí es verdad que convalida el régimen fiscal de la ciudad.
básicamente. Pero lo que realmente va a convertir o va a cambiar la ciudad es, por un lado, una mayor inversión estatal. El cierre de Marruecos, curiosamente, la burguesía ceutí se había quejado amargamente, por eso yo hablaba en alguna ocasión que he hablado del protectorado, de la relación amor-odio de la burguesía ceutí hacia el protectorado. Por un lado, era su gran aspiración, pero el convertir a Tetuán en capital del protectorado convirtió a Ceuta en una cenicienta en las inversiones. Muchas de esas inversiones iban dirigidas a Tetuán y no a Ceuta, y eso generó siempre un resquemor, una cierta relación, como decía, de amor-odio. Sin embargo, este periodo, y además viene con otra cuestión añadida, estamos en los años del desarrollismo, el plan de estabilización, el Estado tiene más potencial inversor, no lo había tenido antes, en los años 50, y Ceuta se beneficia de esas inversiones y del reforzamiento del aparato administrativo. Eso, además, esa etapa desarrollista, ese plan de estabilización va a coincidir con una cuestión casi fortuita. Ceuta tiene solo el arbitrio a valores del 4% en aquel momento, está libre de cualquier impuesto de lujo. Eso hace que tengamos la capacidad de traer productos orientales, productos tecnológicos, que eran difíciles de adquirir en una España que todavía vivía bajo las restricciones, y eso llenó nuestra ciudad de compradores. Era fácil, había todavía un transporte relativamente barato, se cruzaba el estrecho, se compraba en Ceuta, y eso aportó miles de compradores, miles y miles, durante casi unos 20 años que duró esa coyuntura, el que convirtió una ciudad, de pronto, aquella ciudad miedosa del 56 se va transformando en una ciudad bastante más positiva. Yo la he llamado quizá la Belle Époque, la ciudad ideal. Cuando Ceutí habla de la transición, cuando llegó el miedo, al que ahora haremos referencia, los ceutíes que se referían a esa Ceuta que parecía eterna y no lo fue. Es una coyuntura muy, muy determinada de la ciudad, de 20 años apenas, ¿no? Pero sin embargo es la que tenemos en la cabeza, es la de mi niñez, ¿no? Y la de muchos de ustedes de su juventud o de su madurez, ¿no? Esa ciudad ideal que tenemos en la Ceuta entre 1960, 1970, 70 y tantos, 1980, que es la que muchos tenemos en nuestra cabeza. Esa ciudad ideal, esa ciudad de la Belle Époque. Bien. Dicho esto, para situarnos un poco en el contexto justo, llegamos al punto de la transición, a 1975. ¿Qué va a pasar en 1975? Bueno, la reivindicación marroquí, que existe desde el 60, o se formaliza desde el año 60, evidentemente entró en un periodo de distensión a partir del 62, la llamada Acuerdos de Baraja, luego la actuación de Ibni, etc., lograron de alguna manera calmar la situación durante este tiempo. La bonanza económica permitió que la ciudad viviera alegre y tuviera estos años que hemos llamado de Belle Époque o de ciudad ideal, ¿no? Pero el 75, ya el 73 viene con algunos problemas. No nos olvidemos que causó muchos problemas en la ciudad la ampliación de las aguas territoriales de Marruecos. Pasó de las 12 millas a las 60, empezando a provocar graves problemas en nuestra economía pesquera, que era importante, y desde ese momento, desde el 73, empieza a decaer hasta prácticamente haber desaparecido. A finales de los 80 estaba prácticamente desaparecida. Tanto la industria conservera que eso conllevó, como la propia industria pesquera, ¿no? Por los problemas que se plantea con la ampliación de las aguas territoriales de Marruecos. Pero la más importante de las crisis, desde luego, es la del Sáhara. Marruecos decide presionar por todos los medios para obtener la retrocesión del Sáhara, y esto va a hacer, en primer lugar, que se active la reivindicación marroquí. Ceuta y Melilla son un primer elemento de presión, un importante elemento de presión frente al gobierno español, y inmediatamente se activa la reivindicación, ¿no? Recordar, por ejemplo, como primer dato, que en marzo de 1975 Marruecos formaliza ante la Cuarta Comisión, la Comisión de Descolonización de la ONU, la reclamación sobre Ceuta y Melilla. Lo hace oficialmente justo en marzo de 1975. Resolución que nunca se terminó de resolver. Sigue, digamos, en aquella Cuarta Comisión, porque el tema sencillamente se abandonó, pero sin resolución definitiva de la ONU. Bien, y es un elemento, porque estuvo ahí, de presión, que ahí quedó, ¿no? Y después, además, nos encontramos con los primeros atentados en la historia de Ceuta. Esto es una cosa desconocida en la ciudad, ¿no? Hay dos atentados que están reivindicados por un fantasmal Frente Patriótico Marroquí. Nunca se aclaró con exactitud, nunca se detuvo a nadie. En fin, no sabemos quiénes fueron realmente los que acometieron los atentados, pero sí causaron una situación de miedo, de desconfianza, sin duda. Hay incluso un muerto, hay algún herido grave y un muerto que es un pobre
carpintero, efectivamente, que iba trasladando unos muebles a la comandancia de Marina y allí le estalla una de las bombas y muere como consecuencia de ellas, ¿no? La ciudad vive en tensión prácticamente hasta la muerte de Franco. Estamos en plena marcha verde. No sabemos cuáles pueden ser las derivaciones, la tensión fronteriza es importante y pues esto genera un clima de tensión muy grande, ¿no? Y bueno, esto además va a coincidir con la muerte de Franco el 20 de noviembre y lo que significa de apertura de un nuevo espacio, un nuevo tiempo político que había que discernir, ¿no? Por lo tanto, los factores internacionales van generando esa desconfianza que además se complica con lo que significa toda la transformación del régimen político español. Bien, ¿cuál es la situación de Ceuta en 1976-77, al inicio de la transición? Una primera conclusión importante, que hace muy diferencial el hecho en Ceuta, es la casi absoluta ausencia de oposición democrática. ¿Por qué no hay oposición democrática en Ceuta? No hay importantes núcleos de estudiantado. Nuestros estudiantes, la mayoría tienen que salir fuera de la ciudad a estudiar. Granada, Madrid, Sevilla se dispersan. No hay grandes núcleos. Hay la pequeña escuela de magisterio de aquella época, pero no hay grandes núcleos de estudiantes. No hay un movimiento obrero de importancia. Hay una pequeña industria local, pero que no tiene la característica de una gran industria donde se genera un movimiento obrero importante. Y por lo tanto además no hay otra cosa. Hay una dura represión en los años de la Guerra Civil. El movimiento democrático y obrero ceutí fue desmochado, fue asesinado, fue masacrado durante años y además durante 40 años una dura ciudad militar. Muchos, los que tenían familias represaliadas y pudieron, se marcharon de la ciudad. Otros, en definitiva, el movimiento democrático estaba absolutamente desmochado. Se había roto la tradición que Ceuta tuvo. Hay que recordar, sin ir más lejos, que Ceuta es la ciudad con mayor porcentaje de votos del Frente Popular de todo el Estado español, que ese es un dato irrebatible, ¿no? En cualquier caso. Es decir, hubo una tradición de izquierda en esta ciudad que tiene que ver con el duro proceso de construcción de la ciudad burguesa, que en algunas otras publicaciones he relatado, y ese movimiento fue desmochado, fue represaliado, y la ciudad vivió un duro tiempo de vida gris, militar, cerrada, que hizo que no hubiera esa tradición democrática. ¿Qué había? Muy poquita cosa. Un grupo de viejos militantes, ni siquiera del PSOE, algunos venían del anarquismo, como Fructuoso Miaja, que se reunían en Noray, pero eran casi unas reuniones de amigos. Yo las conocí, viví en la ciudad en esa época, era estudiante de bachiller, pero iba muy habitualmente al Noray y allí conocía a todo el grupo. Y existían algunos pequeños grupos de estudiantes cuando veníamos en verano, que nos reuníamos en el campo, tal, intentando empezar, pero sin ningún peso real, sin una tradición de oposición democrática. Por lo tanto, es un primer factor diferencial con respecto a otros territorios del Estado, la falta de esa tradición, de ese peso democrático. En Ceuta hay un fuerte protagonismo político-social del movimiento y del sindicato vertical, muy especialmente del sindicato vertical. El movimiento había empezado a convertirse en un órgano burocrático donde prácticamente tampoco tenía una importancia decisiva a la hora de manipular la elección de concejales, etcétera, pero donde realmente se cocían las habas del franquismo en Ceuta en el aparato sindical. El alcalde más importante de la ciudad había sido delegado sindical previamente, José Zurrón, que es el gran alcalde, además que no solo es alcalde, se le hace también delegado al gobierno en ese momento, en el que, bueno, ahora hablaremos del tema de la estructura administrativa, que fue otro de los grandes problemas de la ciudad. Bien, como decíamos, realmente, además porque el movimiento sindical tenía otra cosa, tenía la posibilidad real de políticas de cambio, es decir, un elemento central en Ceuta era la terrible chabolismo y la infravivienda. La gran obra, hoy son casas que hoy consideramos que son cajas de cerilla de 40 metros cuadrados, pero el gran combate contra el chabolismo se hizo con esas casas, que eran del famoso hogar sindical. Era un dinero que manejaba el sindicato vertical, creaba asociaciones de vecinos, es decir, tenía un poder real sobre las bases sociales, las bases ciudadanas de la Ceuta de aquella entonces, muy por encima del movimiento. Bien, me muevo mucho. Bien, otro elemento importante de este periodo, aunque la situación de Ceuta no es en un momento especialmente mala en la economía, ha tenido unos años buenos, es la congelación salarial y las medidas de austeridad, que vienen promovidas por la enorme inflación
la crisis del petróleo, que afecta y nos va a afectar no solo en la congestión salarial, sino también, lógicamente, en el incremento de los precios de los transportes, que van a repercutir en la economía del bazar a largo plazo, no en este momento exactamente, pero van a ir repercutiendo en la economía del bazar. Esa situación de inflación hace que en el primer momento de la transición, algo que había funcionado bien, que era la inversión pública, sobre todo en vivienda, en obras de infraestructura, durante los años anteriores, deje de funcionar. Hay menos inversión pública y, por lo tanto, la ciudad también se resiente por ese lado, ¿no? Tenemos la crisis de la construcción. Va a haber una huelga muy importante después, precisamente por esto, porque ya no hay esa cantidad de inversión que había venido en los años justamente anteriores. Bien. Y los grandes problemas de ese momento en la ciudad, sin duda, son la vivienda, la educación y la sanidad. Los tres grandes servicios que constituyen ejes fundamentales de la transformación de las ciudades, en Ceuta estaban absolutamente... a pesar del esfuerzo en viviendas de los últimos años del franquismo, había un enorme déficit chabolista aún, que subsistió durante algunos años más, y el aparato educativo era mínimo, realmente empieza a construirse a partir de ahí. Y la sanidad, pues bueno, recordáis el viejo hospital de Curroja, que se había abierto recientemente además, y poco más, ¿no? Y además se va a producir en ese momento, 76-77, lo que hemos llamado un realineamiento de los sectores del franquismo. Se dan cuenta que las cosas van a cambiar y por lo tanto empiezan los movimientos de realineamiento. La primera gran, ahora veremos una foto por ahí, la primera gran reacción en el propio ayuntamiento, que no lo podemos medir, no hay otro órgano, están los dos procuradores en corte y el ayuntamiento. El ayuntamiento lo primero que hace es enrocarse. Al morir Franco hacen un pleno de adhesión al movimiento, de los que le faltan 10 minutos para dejar de creer en esas cosas, para traicionarlas a los 10 minutos, pero se enrocan, ¿no? Mandan poner un nuevo retrato de Franco en el consistorio, es decir, hay una especie, levantan el brazo y vuelven a cantar el viejo Cara al Sol, es decir, pero esto va a durar 10 días. A partir de ahí todo el mundo empieza a buscar el realineamiento, bueno, pues es necesario y va a venir. Otro de los grandes dilemas en Ceuta fue la reforma sindical. Hubo una gran oposición a la reforma. ¿Por qué? Porque ahí había poder, ¿no? Y los que controlaban los sindicatos verticales tenían poder real, ¿no? Y hubo una enorme, todo ese proceso de transformación, primero en AIS y después en libertad sindical, fue un proceso con muchos problemas en Ceuta y con mucha oposición dentro del propio movimiento. Bien, este es el retrato de Franco que volvieron a colocar, no había estado allí y se volvió a colocar justo en el momento de su muerte, en el que comienza la transición política. En mayo de 1976 se vuelve a recolocar en un lugar preferente el retrato del jefe del Estado muerto en el ayuntamiento. Vemos a Sotelo, ¿no? Justo. Le pido también disculpas, hay algunas fotografías de buena calidad, son del Archivo General de la ciudad, pero muchas de este periodo han tenido que salir directamente de la prensa. No había mucha calidad en las fotografías de la prensa de la época y algunas pues no tienen la calidad que nos hubiera gustado poder darles, ¿no? Hay sectores, algunos sectores, muy pocos sectores. F de la Brecha, F de la Brecha tiene un nombre, es Francisco Vallecillo, miembro del Partido Socialista, había sido un importante gerente empresarial, había dirigido la fábrica de Carranza, las almadrabas y las conserveras de Carranza en Ceuta, era un hombre de la burguesía local, pero que va a militar en el Partido Socialista, y tenía ese seudónimo, Francisco de la Brecha, que era como escribía en El Faro. Es la primera vez, en mayo del 76, que dice que la solución hay que resolverla con un referéndum democrático. Es decir, en definitiva, lo que está hablando es de un periodo de ruptura, no es el referéndum político del año 77, sino que había que ir directamente, bueno, en definitiva, las tesis de la plataforma o la Junta Democrática en aquellas fechas. Hay en el caso de Félix Álvarez Arenas, sabéis que es ministro, va a ser ministro en el gobierno Suárez, y primero en el gobierno Arias y después en el gobierno Suárez. Es ceutí, como todos sabéis, ministro del Ejército, y es el primero que empieza a aludir a que habrá una defensa firme de la españolidad, de Ceuta, etcétera, en esos momentos de tensión con Marruecos, etcétera. De la Brecha sigue, me refiero a De la Brecha porque no hay otro escrito de oposición democrática en ese momento. Es la única persona que empieza a generar algunos escritos en ese sentido, en el que habla de elecciones democráticas, ya en septiembre de 1976,
Y empiezan a producirse los primeros movimientos. Los primeros movimientos van a venir del profesorado. Profesorado de GB, básicamente, los maestros mal pagados, que empiezan, primero montan una asamblea de profesores al margen del sindicalismo vertical, que todavía está vigente. Por lo tanto, es un primer desafío a ese sindicalismo vertical. Y además empiezan a reivindicar cuestiones salariales, etc. De hecho, habrá varias huelgas de profesores inmediatamente después. Y de alguna manera empiezan a ser un movimiento social que empieza a romper realmente con el franquismo desde la sociedad, ¿no? Muchos de ellos terminarán siendo los que engrosen los partidos de la izquierda en esta ciudad. Básicamente el PSOE en aquel momento. Un buen grupo de profesores, pues podemos recordar a bastante, los hermanos Pulido. Pulido es el primer dirigente de esta asamblea de profesores de GB, o Javi Puga, o bueno, hay muchos, algunos saldrán ahora en la foto y bueno. Bien, el periodo que va entre la muerte de Franco y el referéndum de la reforma política. Hay un problema. En 1976 termina el mandato legal de los concejales franquistas. Recordad que aquella época eran de 3 años los mandatos, habían entrado en 1973, tocaba renovar los tercios, evidentemente, pero bueno, no se produce. Todos dimiten, hay una cierta decisión formal de dimisión, pero el entonces delegado del gobierno, que en este momento ya había dejado de ser Gutiérrez Mellado, creo que ya lo era Otero, si no era uno u otro, da igual quién fuera, uno de los dos, decide no aceptar las dimisiones de los concejales franquistas y les pide que continúen en su lugar hasta que haya una decisión sobre el futuro político del país, ¿no? Empieza a producirse, porque se produce esto que es ya viene a ahondar todavía esa crisis de identidad que la ciudad sufre, ¿no? La ciudad podía esperar, en aquel momento, que sectores de la izquierda pudieran reivindicar la descolonización de la ciudad, ¿no? Podían esperar que desde la izquierda esto fuera posible. Lo que no podían esperar que este libro, ¿no?, el libro blanco para la reforma democrática, redactado por toda la vieja élite del franquismo, desde Fraga, Castilla, etcétera, y dictado por Goza, fuera el primero que abriera ese frente, diciendo que Ceuta y Melilla eran negociables si Gibraltar o la situación exterior de España lo exigía, ¿no? Eso se sintió como una terrible traición de los sectores más cercanos del régimen a la ciudad, que hizo ahondar la crisis y agravarla de una forma importante, ¿no? La Cámara saltará inmediatamente a contestar a esta propuesta del libro blanco. Se le achaca a Fraga en realidad la propuesta de Castilla. La parte de política exterior está redactada por Castilla, pero bueno, pues Fraga tiene que asumir de alguna manera pues todo el contenido del libro blanco para la reforma democrática, y hace que se produzca una enorme movilización. Ceuta es una ciudad muy desmovilizada. Esto significó también un hito en la ciudad, ¿no? No se ven muy bien las fotos, pero primero porque además el delegado del gobierno la prohíbe, ¿no? Y hay miles de ceutíes que salen a las calles bueno, pues hay una importante movilización de policía, una cierta represión, hubo palos en la manifestación, y eso es otra ruptura importante con las personas del régimen en aquel momento, ¿no? El senador Becerra, entonces procurador en Cortes, va a protestar se atreve a protestar en las Cortes franquistas por esta represión, critica, pide al gobierno que confirme la españolidad de la ciudad, etcétera, en fin, utiliza su escaño de procurador para reivindicar esta cuestión, y como sabemos todos, el 19 de noviembre de 1976 se aprueba el proyecto de la reforma política. ¿Qué hacen los procuradores ceutíes? Los dos procuradores ceutíes son Alfonso Sotelo, alcalde de la ciudad, y Serafín Becerra, que lo era por la tercio familiar, el famoso tercio de procuradores familiares. Serafín era un outsider, hay que entender también un poco la situación. Serafín fue un procurador contra las propias instituciones del movimiento, dentro del movimiento pero contra ellas. Serafín logra ganar la primera elección como procurador familiar, ganó 2 durante el franquismo. Él era un boxeador, había trabajado en la compañía Transmilenio, era un trabajador en aquella época, luego se hizo un mediano comerciante, pero en aquel momento provenía de sectores muy, muy humildes y se enfrentó nada más y nada menos en aquellas elecciones que a la familia Romero, Francisco Romero. La familia Romero, para que lo entendáis, significa la bandera de Falange en la guerra civil, los azules más azules posibles en esta ciudad, ¿no? Francisco Romero bien, pues él consigue, es verdad que no eran elecciones democráticas, pero sí había competencia, Quien quiera despachar, lo he visto muchos historiadores, despachar con... Hay que estudiar las elecciones del franquismo, hay que estudiarlas a niveles locales, claro, porque es donde uno puede encontrar las claves de muchas, pero creo que no hay que despreciarlas. Muchos historiadores las han despreciado y creo que
No quiero decir con esto que fueran elecciones democráticas, no lo eran, evidentemente, pero sí hubo competencias entre familias y sectores del propio movimiento. En Ceuta pasó, y además son los oficialistas del movimiento los derrotados. Serafín gana con votos populares, que no son los de los oficialistas del movimiento. De eso podemos estar absolutamente seguros. Bien, esto le hace tener una mayor libertad en las Cortes franquistas, ¿no? Además, él va a hacer gran amistad con Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez también en esos momentos inmediatamente anteriores a la reforma política, los últimos momentos de las Cortes franquistas, es también un outsider. Hay un grupo de procuradores relativamente jóvenes y él lo confiesa después, que él termina en la UCD porque él hizo una gran amistad en este momento con el procurador Adolfo Suárez, que en ese momento solo es procurador en las Cortes. Bueno, había sido también director general de televisión antes, pero hace una gran amistad con Suárez, ¿no? Sotelo es un hombre más cercano a Fraga, a las posiciones de Alianza Popular, pero bueno, definitivamente decide que va a votar que sí, tiene sus dudas, tiene sus presiones incluso, y al final, bueno, pues como todos, también es verdad que en esta decisión de hacerse el harakiri hubo una enorme operación de compra de voluntades, a través de los puestos de la administración, a través de las promesas futuras de recolocación en el nuevo régimen. Es decir, no creáis que fueron generosamente votados la reforma política, sino que, y desde luego, Sotelo y Becerra también participaron en ese subastado de apoyos a la reforma política que se realiza, ¿no? Y llegamos a la primera huelga. Desde la guerra civil no había habido una huelga en Ceuta, desde antes de la guerra civil, mejor dicho. Es la primera huelga que tenemos el 21 de noviembre de 1976, es la huelga de maestros de EGB, durará algunos días, y ahí tenemos la asamblea de Javi Puga, que luego es secretario general del Partido Socialista, quien se dirige a las asambleas de maestros, y bueno, es un dato también de cómo, poco a poco, empiezan a surgir elementos de confrontación con el régimen franquista, desde la sociedad, ni siquiera todavía de los grupos políticos. Ceuta, los grupos políticos nacen muy tardíos. El PSOE no se presenta en Ceuta, no da la cara hasta enero de 1977, prácticamente a 5 o 6 meses de las elecciones. Vienen más de la sociedad los enfrentamientos con el franquismo que de los propios partidos políticos, que están prácticamente todavía inexistentes, ¿no? O prácticamente inexistentes. La crisis con el tema marroquí, con los problemas de retorsión, se va ahondando. Empiezan a los apresamientos de los primeros pesqueros, que se van a convertir en habituales. Todos, como en Ceuta, conocemos este problema, que ha sido bastante habitual a partir de 1976-77. Y bueno, se celebra el referéndum de la reforma política, que en Ceuta va a tener una importante participación. Y además un amplísimo margen, como no podía ser de otra manera, en una ciudad en que, como digo, no hay una gran movilización política, y por lo tanto la reforma política obtuvo un enorme respaldo en la ciudad de Ceuta, ¿no? No hay, lógicamente, las posiciones contrarias a la reforma no tuvieron posibilidades de expresarse, como todos sabemos, ¿no? Becerra, todavía procurador, bueno, mejor dicho, acaba de dejar de ser procurador de las Cortes franquistas que acaban de extinguirse, visita al rey, es la primera, para plantearle de forma directa los problemas que la ciudad está teniendo en torno a 1927. Hay un primer contacto con el rey para expresar todos estos miedos, estos temores, estas necesidades de la ciudad. Hay que recordar también, recordémoslo, que es todavía un rey aconstitucional, por lo tanto un rey con poderes. El rey tiene los poderes ejecutivos del país. Hay un gobierno, está Arias Navarro, pero en ese momento el rey tiene los mismos poderes que Franco tuvo en su momento, ¿no? En el momento de la sucesión. Hasta la Constitución Española de 1978 no tenemos un rey constitucional, evidentemente. Bien, empiezan a hacer un nuevo sistema de partidos, 1977. En enero, como digo, tardan en salir, salen a la luz Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular de Tierno Galván y Acción por Ceuta. Bueno, vamos a intentar explicar un poco rápidamente, porque es explicar cada uno de los grupos. En el caso de Acción por Ceuta estamos ante sobre todo, una necesidad, ¿no? En realidad son todos aquellos que esperaban constituir Alianza Popular en Ceuta, pero Fraga les destroza el movimiento, ¿no? Tienen que recurrir, digamos, a un localismo defensivo, de alguna manera, tienen que reconvertirse rápidamente, reivindicar Ceuta como elemento central para diferenciarse de Fraga, aunque su ideario es exactamente el de Alianza Popular, no hay ni una sola diferencia, salvo en la cuestión de Ceuta, que es donde se diferencia. Además, esta formación
sí tiene que ver también con las divisiones. Yo creo que hay una cierta continuidad de élites, eso quiero explicarlo. Es decir, los partidos no nacen de la nada, nacen de experiencias anteriores. Acción por Ceuta, Alianza Popular, representa en Ceuta la vieja tradición de las élites que vienen de la Restauración, incluso antes, de la Guerra de África. Ibáñez, Trujillos, son apellidos que constantemente se repiten en nuestras instituciones desde 1860. Por lo tanto, son las mismas familias, o una parte de esas familias, las que se incorporaron a Falange en la Guerra Civil, bandera de Falange, los Ibáñez, Alberto Ibáñez fue uno de los más famosos falangistas de esta ciudad, como los Romero, y a través de... representan esa continuidad de élites que no han nacido de la nada, no son nuevos, son las viejas clases tradicionales. Pero ahora hablaremos de UCD, que también representa algunas élites anteriores. Tenemos el PSP, es una constitución extraña. Empieza a construirse desde Eduardo Mayorga y algunos Tocino, alguna gente cercana a Tierno Galván, pero al final el presidente del partido, cuando el partido se constituye, va a ser un concejal que lleva desde 1949 en los ayuntamientos franquistas, Matías Calvo Pecino. Desde 1949. No es casualidad, no fue un concejal de casualidad el último año, no. Fue un miembro tradicional de la élite franquista, y lo fue por corporaciones casi siempre, y sin mayor problema pasa de eso a presidente del Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Su hermano también, Clemente, que es el segundo elemento de este partido, pues ha sido concejal desde 1958. Tampoco es un concejal que hubiera llegado el día anterior. Es verdad que tenían un cierto problema de revanchismo con el sistema, porque ellos denunciaron en su momento a Serafín Becerra, al parecer por un tema de corrupción, y al final Serafín los denuncia y Matías termina extrañado de Ceuta y mantiene toda esa revancha que eso le provoca a Matías. Bueno, Matías realmente en esa época con bastantes problemas personales y de cierto revanchismo por su propia situación personal, ¿no? El Partido Socialista nace de aquel grupo de viejos militantes, Fructuoso Miaja, Vallecillo, Guillermo González, el médico González Ascune, gente que venía de la Guerra Civil, gente que sabía mayores, personas con cierta edad, y algunos jóvenes que se van juntando. El grupo de maestros, Javi Puga, algunos más, y también un sector curioso que yo llamaría el sector del ladrillo. Quizás no sea, yo considero que, o lo considero así, es un hombre un grupo encabeza Francisco Frais Armada, que es un hombre que curiosamente, aunque no se ha dicho nunca, yo creo que es justo decirlo, porque la verdad histórica es la verdad histórica, él estuvo en las últimas direcciones empresariales del Sindicato Vertical y que además intenta ser concejal franquista en el 73, lo que pasa es que pierde. No le eligen en el tercio sindical porque no lo eligen dentro del sindicato. No logra situarse en las élites franquistas y creo que eso lo hizo mucho bien, porque pudo recolocarse en las élites democráticas. Pero bueno, esto fue así, es un hecho histórico y por lo tanto hay que decirlo. Ese sector también se incorpora al Partido Socialista y esos tres sectores, sobre todo que vienen de la enseñanza, los viejos socialistas y este grupo más dinámico con algunos empresarios, se incorporan también al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, esta es la primera... Después se crea la Unión Popular de Ceuta. La Unión Popular de Ceuta no es un partido, pretende ser una gran plataforma de ceutismo. Hay que unirse porque nos amenazan, nosotros no queremos ser un partido, ya conocéis este tipo de integraciones, pero de todas maneras intentan siempre estar en el candelero político, manejando la situación de una manera o de otra. Fundamentalmente hay un grupo al principio más interesante, lo que pasa es que muchos de ellos terminan en APC otro grupo que se continúa, que va a ser el de Paco Alcántara, que luego funda el Partido Nacionalista Ceutí. Del localismo van a hablar después Carlos, y creo que él se va a extender, y no quiero tampoco pisar los temas. Por fin, en febrero se presenta el Partido Popular. En Ceuta, antes que UCD, se presenta el Partido Popular, que viene de la otra tradición. Es Francisco Olivencia, el hombre que en Ceuta va a encabezar esa operación, y lo hace por su amistad con Pío Cabanillas, con García Margallo, que va a ser diputado por Melilla en aquel momento. Y son los democratacristianos los primeros que en Ceuta se presentan como tales. Olivencia, que había sido también concejal franquista, viene de otra tradición. Es decir, como sabéis, el padre de Paco Olivencia y de Manuel Olivencia, don Manuel Olivencia Amor, fue alcalde republicano de la ciudad, miembro del Partido Republicano Radical de Lerux, y representa una tradición más liberal, aunque luego, en el momento de la crisis de la Guerra Civil, se pasa con armas viva baja a Falange, como muchos, ¿no? Sin embargo, representa una tradición más liberal, más ligada al empresariado local. Padre e hijo van a ser secretarios generales a eternum de la Cámara de Comercio,
están muy ligados a todos los movimientos empresariales. Y además, durante un tiempo, curiosamente, una vez que terminan las alcaldías militares, en torno a 1950, ellos van a controlar buena parte de la alcaldía. Primero con Vicente García Razola, que había sido presidente del Partido Republicano Radical de Ceuta en los años de la República, íntimo amigo de Manolo Olivencia, y posteriormente con su propio cuñado, Francisco Ruiz Sánchez, donde ya Francisco Olivencia, perdón, digo Paco porque además tuve la suerte de entrevistarlo, 2 largas entrevistas sobre su experiencia política que me han permitido también conocer muchos de estos datos, ¿no? Como decía, Francisco Olivencia pues va a ser teniente de alcalde en esas corporaciones. En cuanto vuelven los azules vuelven con Alberto Ibáñez, 1961, no es que desaparezcan todos, algunos quedan como concejales, pero quedan orillados, ¿no? Es la otra tradición, la tradición azul, más pegada, también que engarza con la Restauración, y una tradición más liberal que puede engarzar más con la República o con algunos, como su padre, que fueron elementos importantes en el primer momento republicano de Ceuta, ¿no? También aparece la UDC, que la representa el que es entonces secretario general de la Delegación del Gobierno, luego primer subdelegado civil de la ciudad, que es Ferrer Peña. Bueno, y aparece también, incidentalmente, de la mano de Serafín Becerra, la Federación Social Independiente. Este es un grupo que han montado los outsiders de los procuradores franquistas. Está Sancho Roa, está Martín Villa. Y en Ceuta, esas 2 facciones, Federación Social Independiente y PP, son los que van a constituir Centro Democrático. Al final, cuando Suárez decide bajar a la arena y reunificar todas aquellas pequeñas candidaturas o pequeños partidos en uno solo, ¿no? En abril ya está... el PP se integra primero en el Centro Democrático con Areilza, y más tarde, en mayo, se presenta la Unión del Centro Democrático, ya constituida con estas bases, ¿no? Sobre la base de la Federación Social Independiente, que en Ceuta la representa Serafín Becerra, y sobre la base de la derecha, que representa Paco Olivencia, mucho más pegada al empresariado, más liberal, en el sentido que la vieja derecha tradicional, que va a optar por APC, entender, cuando digo APC, AP, Acción por Ceuta, es un ideal exactamente igual. Aparecen pequeñas formaciones como Reforma Social Española, de Larios, gente pegada al sindicalismo vertical. Larios había sido durante algún tiempo presidente del Consejo de Trabajadores. O el PDA, el Partido Democrático Andaluz, que está ligado a gente que habla del andalucismo ceutí y tal, que está ligado a José Solera Barco, recordáis que fue concejal franquista también, y director de Radio Ceuta. Maestro. Continúan las huelgas de enseñanza, que son el primer sector, la punta de lanza del movimiento sindical en Ceuta en ese momento. El Faro, desde el momento en que se produce, pues está claro que va a haber unas elecciones democráticas, que la reforma ha sido aprobada, empieza a pedir sistemáticamente la dimisión del ayuntamiento. En este momento ha habido un cambio en la dirección del periódico, ha llegado Tato Ferrer, un chico joven que viene recién salido de la escuela, que además es un justiciero. No tanto ni de izquierda ni de derecha, sencillamente era un justiciero. Tiraba contra todo lo que se movía, ¿no? Por supuesto, Sotelo fue rápidamente uno de sus objetivos, y a diestro y siniestro pues empezó a tirar sistemáticamente para acabar con ese intento franquista, aunque el intento resiste y aguanta prácticamente hasta el final, ¿no? El ceutismo se va convirtiendo en un arma de combate político, básicamente. El ceutismo es un arma defensiva y un arma de combate político. Se lo arrojan a la cara unos a otros. La UCD traiciona a Ceuta, no, es el PSOE, no, son los comunistas. Esto es el pan nuestro de cada día, si ustedes leen la prensa de aquella época. Hay un cainismo terrible. Esta ciudad, mientras que en el resto del país se va a abrir paso al consenso, en esta ciudad todo es disenso. Solo habrá una cuestión, de la que hablaremos, creo que como voy el tiempo mal, ¿no? Bien, vale. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. ¿10 minutos? Está bien. Bueno, entonces vamos a tirar de fin. Con 10 minutos no tengo ni para empezar. Bueno, bien. Voy a ser menos explicativo, no tengo tiempo. Vale. Otra de las cuestiones importantes. Se va produciendo un incremento progresivo de la población musulmana, ¿no? Es verdad que no hay mucha estadística, pero sí se publican en esos años algunas estadísticas sobre la tarjeta estadística. Sabéis que era el documento básico que tenían los musulmanes que vivían en Ceuta. Hay 12.500 tarjetas estadísticas en 1981, para que nos hagamos una idea. La población musulmana tuvo una evolución un poco... en el momento mismo de la independencia de Marruecos hay una cierta bajada de la población musulmana. ¿Por qué? Porque se reintegran al Marruecos muchos militares que estaban irregulares, etc. Y de 9.000 y pico musulmanes que vivían en Ceuta en ese momento, se quedan en 7.000 y pico.
pero inmediatamente los fracasos económicos en el nuevo Reino de Marruecos van haciendo que esa inmigración se vaya nuevamente produciendo, etcétera. Y esto va a desatar toda una campaña desde el Faro, pero no solo desde el Faro, también desde los partidos, y no solo de la derecha, sobre lo que se llamó la invasión, la marcha de la tortuga, la marroquinización de Ceuta, lo que queráis. Tuvo diversos nombres y significaba, en definitiva, que esa población se estaba, de alguna manera, adueñando de la ciudad, ¿no? Esa es un poco la idea, se quería transmitir. Pero hay una cosa, independientemente hay una cosa que no racionalizaron en aquel momento, y es que eso es algo que pasa en cualquier frontera tan desigual como la nuestra. Hay un problema de la frontera de Ceuta con Marruecos es la más desigual de todas las fronteras entre Occidente y el tercer mundo. O lo era, lo sigue siendo. Estamos hablando, en aquel momento eran 6 veces, la economía española era 6 veces la economía marroquí. En 2005 llegó a ser 24 veces, ahora estaba en 15, la última vez que lo miré estaba en 15. Hay un magnífico tratadista de esto, se llama Íñigo Moret, que estudia esos escalones de frontera y sigue pensando, siempre ha pensado que la de Ceuta y Melilla con Marruecos son las fronteras más desiguales del planeta, incluso más que la de México con Estados Unidos. Daros un dato, en 2005, que es el último dato que yo he podido ver, el decalaje, el escalón económico entre la frontera ceutí y la marroquí era de 15 veces su economía, y entre Estados Unidos y México era de 6,5, porque nos hagamos una idea, ¿no? La frontera es más desigual. Nadie puede parar la inmigración de aquellos que están en un país a tu lado, inmensamente más pobre que tú. Eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. No había, yo creo que no había, no diría que lo impulsara algún gobierno, sino que era imparable por la propia dinámica social y económica. Esto era así. Bien, de esto que decimos aquí, lo más importante es señalar el anticomunismo visceral de la inmensa mayoría de las formaciones políticas ceutíes y de buena parte del pueblo ceutí. El PC tiene muchas dificultades para implantarse. Se implanta muy, muy débilmente. Comisiones Obreras intenta empezar a caminar, pero también con gravísimos problemas para implantarse. Lo que pasa, bueno, hubo quien fue más persistente, en este caso Comisiones Obreras, y efectivamente logró en 1997 convertirse en la primera central sindical de la ciudad. Pero la persistencia, la pelea y el combate, probablemente, los primeros años fueron durísimos. De hecho, UGT primero estaba beneficiada por el propio gobierno, prefería tener enfrente a una central que a las comisiones obreras mucho más potentes, poderosas y combativas, y en Ceuta se benefició evidentemente a la UGT frente a comisiones obreras, y la UGT arrasó en las primeras, en las segundas y en las terceras elecciones sindicales, con amplios márgenes electorales en el sindicalismo, en las elecciones sindicales, hasta que años más tarde, comisiones, como digo, empieza a recuperarse a partir de finales de los 80, y de hecho en el 97 se convierte en la primera fuerza sindical, y lo es, creo que hasta hoy, no sé si el último, creo que lo sigue siendo hasta hoy. Bien, surgen fuerzas sociales, pero no penséis que vienen del antifranquismo, vienen del propio franquismo. José García era un chabolista del Centenero que emprende una campaña importante para dignificar a estos chabolistas, consigue la construcción de la barriada Juan Carlos I, que luego fue un desastre porque se hizo deprisa y corriendo, y alimentó la reivindicación durante muchísimo tiempo, pero viene de esas asociaciones que había creado el propio movimiento, son gente pegada a asociaciones vecinales que tenían que ver con el movimiento, y que en su mayoría, todas estas asociaciones, respaldaron a la UCD, básicamente. Si recordáis, la candidatura municipal de la UCD está compuesta por algunos políticos y acompañada de un buen número de presidentes de barriadas que venían de esas organizaciones vecinales que había creado el movimiento, ¿no? Las otras fueron intentadas ser controladas por el PSOE, hubo varias que fueron controladas por el PSOE, y casi siempre hubo un intento de instrumentalización del movimiento vecinal. La UCD por un lado, el Partido Socialista por otro. Se crea, aunque no lo creáis, todo este periodo, y hasta 1982, 4 años después de aprobar la Constitución, Ceuta tuvo a un gobernador militar. El gobernador civil, las competencias del gobernador civil, las ejercía el comandante general. Y esto fue así hasta 1982. Se creó, claro, empezaron a generarse problemas a raíz de las elecciones del 77 y luego la discusión constitucional. Entonces crearon una especie de subterfugio para evitar que el delegado del gobierno tuviera que enfrentarse a todas las cuestiones civiles, que fue una subdelegación, pero que estaba bajo las órdenes directas del delegado del gobierno militar. En este caso el primero fue Ferrer Peña, luego fue Marín, y sometida a esa
delegación del gobierno militar, porque la historia administrativa de Ceuta fue errática. Desde 1924, Ceuta es un ayuntamiento de régimen común desde las Cortes de Cádiz. Ya se proclama como un ayuntamiento de régimen común y lo es hasta 1924, donde la dictadura de Primo decide primero suprimir el ayuntamiento de régimen común, crea una junta especial, una gestora municipal especial, y además Ceuta, que pertenecía administrativamente a la provincia de Cádiz, es segregada de la provincia de Cádiz, introducida no dentro del protectorado, sino se le dan las competencias además al alto comisario. El alto comisario es a la vez alto comisario y gobernador. Eso hizo primero confundir las administraciones, fue una caja de Pandora que ha sido un argumento en manos de los reivindicaciones de la ciudad. Ceuta no tiene la misma administración, claro, en ese momento no la tenía porque hubo un procedimiento errático que tiene que ver con la dictadura de Primo, que tiene que ver con el intento de los altos comisarios de controlar toda la zona, ¿no? Eso tiene un debate ya que he explicado en otras ocasiones también con más detenimiento, pero esto es así. Y ese camino errático nos lleva a que cuando cae el protectorado, pues el achaque, ¿sabéis quién va a ser el delegado de gobierno? El jefe del Ejército Norte de África. Por la solución sencilla, ¿no? ¿Quién queda? No ni siquiera el comandante general, el jefe del Ejército Norte. Cuando se extingue el Ejército Norte de África, pues se le da, de pronto ese momento coincide con la llegada de Furrón a la alcaldía y se hace que el delegado de gobierno sea el alcalde, con lo cual hubo que desarrollar una legislación especial, porque en aquella época los delegados controlaban a los alcaldes. Entonces, al final hubo que hacer que el director general de Política Interior controlara al alcalde de Ceuta, porque, en fin, es una historia de improvisación administrativa que no se va a resolver. Bueno, de hecho yo creo que no se ha resuelto a día de hoy, porque teóricamente debía haberse resuelto con la transitoria quinta, pero, bueno, su aplicación no fue exactamente. Seguimos teniendo un régimen especial de ciudad autónoma, igual que Melilla, pero, en definitiva, un régimen especial que no es el régimen común del conjunto del Estado, ¿no? Bien. Deciros de la campaña electoral, no voy a entrar muy a fondo, porque no tenemos mucho tiempo y no quiero tampoco... fundamentalmente, no hay ni una candidata mujer. No va a haber mujeres en el ayuntamiento hasta las segundas elecciones municipales, por ejemplo, por dar un dato. Y la campaña se centra en torno al ceutismo, españolismo, la incardinación administrativa de Ceuta y Melilla en el conjunto del Estado. Esos son los grandes temas de debate y, por supuesto, el especial estatuto económico que Ceuta debía tener, ¿no? Esos son los grandes temas de debate en la ciudad y lo van a ser durante toda la transición, ¿no? Bien, tengo que ir rápido porque si no nos van a quedar algunas cosas interesantes. Me hubiera gustado tener más tiempo para poder explicar todas estas cosas, pero bien. ¿Qué va a pasar? Lo voy a resumir muy rápidamente y vamos a dejar ya las filminas porque ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Sí, ahora viene bien. Bueno, fundamentalmente la ciudad va a vivir una crisis permanente en sus partidos y en sus instituciones. Primero, el propio Partido Socialista. Tiene una crisis nada más producirse en las elecciones del 67, la crisis de la historia, podemos llamarlo, donde un grupo de jóvenes socialistas, aliados con algún sector del partido de más edad, Nemesio Álvarez, recuerdo, y alguno más, consiguen derrotar a la vieja ejecutiva, bastante moderada. Esto no es aceptado por la vieja ejecutiva y se maniobra para inmediatamente, al mes siguiente, eliminar a las juventudes socialistas, expulsarlas del partido, represaliarlas en definitiva. Hay personas que vivieron aquel fenómeno o aquel momento. Y precisamente las personas que en aquel momento apoyaron a los viejos dirigentes, fundamentalmente Fructuoso, Miaja y Vallecillo, van a ser los que inmediatamente maniobren, un año después, para hacerse con el poder dentro del partido. Salvando a Miaja, que queda un poco como símbolo de la vieja tradición socialista, pero los demás son orillados. Vallecillo son orillados, Clemente Cerdeira. De hecho, incluso durante un tiempo, Clemente Cerdeira y un grupo de varios militantes antiguos abandonan el Partido Socialista. ¿Por qué? Es el momento en que Frey decide que hay que controlar el partido. Los jóvenes, bueno, hay más gente con Frey. Digamos, es una pelea más generacional, la que ya se había dado en la historia, pero ahora se repite con otros moldes. Frey logra controlar el partido y definitivamente Frey va logrando poco a poco la ascensión al poder absoluto total. Consigue ser candidato a concejal, consigue luego ser diputado, alcalde, secretario general del partido. Bueno, era absolutamente todo dentro del Partido Socialista. Es una escalada de poder personal que va consolidando y al que estorba, pues se le va sencillamente reprimiendo, expulsando. Hay toda una conquista del poder personal por parte de este sector del partido. No solo estaba él, había otras personas, pero ven, explicarlo en una sola persona. Otra de las grandes crisis es la de la propia UCD. La UCD
va, lógicamente, una fuerza tan diversa, pues empezó a tener problemas, problemas de todo tipo, y primero es el propio Olivencia, que nada más ser reelegido en el segundo Congreso de UCD presidente, a los 3 meses dimite porque se está derechizando, porque se está situando en torno a lo que luego fue el PDP. En esa crisis pues sale él, saldrá Rory Orozco, terminarán todos en el PDP y en AP en poco tiempo. El sector socialdemócrata, por otro lado, había muy poquita gente. José Luis Chávez, que al final termina en el CDS, hablaba del sector socialdemócrata. ¿Recordáis que Ordóñez rompe también y crea el PAP? Esa descomposición que se fue produciendo en UCD, en Ceuta se produjo exactamente igual. Y eso además tiene que ver también con el intento de creación de un nuevo medio de comunicación, del que hablábamos ayer, el Diario de Ceuta, que está ligado precisamente a esos sectores demócratas cristianos. Francisco Olivencia, Paco Lería, Rory Orozco, son las personas que van a liderar la necesidad de un nuevo periódico que lo que hace en definitiva es ser el vocero, el amplificador de esa nueva decisión de vertebrar una parte importante de UCD hacia el Partido Popular, hacia AP en aquel momento. En definitiva, y luego el ayuntamiento. El ayuntamiento, sabéis que se producen unas elecciones, las candidaturas están prácticamente definidas, pero hay una ruptura porque se había producido en medio la unidad PSOE-PSP. Entran en el PSOE, están en la ejecutiva del Partido Socialista, pero resulta que llegan las elecciones generales de 1979 y hay un problema fundamentalmente personalista. Luego veréis muchas explicaciones políticas, pero no hay, en realidad si uno rasca no hay ningún motivo político. Los hermanos Pecinos imponen ser candidatos al Senado, porque ellos que pensaban que tenían alguna posibilidad personal de, al margen de la propia candidatura del PSOE, ganar De hecho, habían competido muy bien en las primeras elecciones en el Senado, ellos personalmente, tenían una cierta popularidad local y eso les permitía, y el PSOE no lo consiente, no lo permite, solo está dispuesta a que uno de ellos figure en la candidatura y ahí rompen y tienen que improvisar en apenas 2 meses una candidatura para las municipales. Nadie pensó que esa candidatura podría ser medianamente importante, ¿no? UCD y el PSOE se aprestaban a luchar duramente por el nuevo ayuntamiento, pero aquí que Agrupación Electoral Ceutí, encabezada por Calvo Pecino, que además como tiene que improvisarlo, tiene amistad con ciertos sectores de comisiones obreras, Antonio Gálvez, por ejemplo, que estuvo en esa candidatura, con sectores del sector pesquero, que también es una candidatura de amalgama, con personas que venidas de 1000 sitios distintos, sin ningún programa político real, que salvo el ceutismo y algún lugar común, sin programa. Y nada más llegar al ayuntamiento, tienen una primera crisis, que es la crisis del cuadro de Franco, un poco ridícula. El PSOE exige que se quite el cuadro de Franco antes de tomar posesión los concejales. De hecho, se esfuerza y se quita el cuadro de Franco, pero en la siguiente sesión plenaria, Fuerza Nueva manda un escrito pidiendo que se reponga inmediatamente, porque eso era un acuerdo plenario de mayo del 76 y había que reponer el cuadro de Franco. El PSOE se niega radicalmente, se produce una votación, 15 concejales, lógicamente la mayor parte de UCD, no hay la menor duda, y buena parte de la Agrupación Electoral Ceutí votan la reposición del cuadro. El PSOE abandona el Palacio Municipal y se rompe el propio AC. La gente que venía de comisiones y tal, rompe una parte de ellos, rompe con los Clemente, y aquello ya es un guirigay. Ese ayuntamiento fue absolutamente inestable, no hubo posibilidad de hacer ninguna política, aparte que había un endeudamiento importante del ayuntamiento, desde el ayuntamiento franquista, no hubo posibilidad ninguna de consenso en casi ninguna materia. Fue un auténtico desastre, fueron 2 años absolutamente tirados a la basura. Porque además, con unas actitudes, porque había un grupo, no ya sin ideas, sino sencillamente maleducados, ¿no? Recuerdo a Bolorino, a Manuel Bolorino, el pescador, que liaba unos cipostios en el ayuntamiento, en fin, era un desastre total y absoluto, tanto que se le dan 2 votos de censura. Recordad que no hay todavía ley de régimen local del 85, estamos con la ley franquista. El alcalde podía hacer caso omiso a los votos de censura, tiene 2 votos de censura, 15 concejales de censura de 25. Sin embargo, se mantienen en el poder durante casi un año más, se mantienen en el poder, incluso dicen que están malos, se quitan, dejan un teniente de alcalde. Fue un desastre absoluto. Y que hace que UCD, al final hay un acuerdo para desalojarlos, evidentemente, se marchan. UCD, con parte de esos independientes, logra montar un gobierno, porque tampoco tiene mucho tiempo de realizar, lo preside Ricardo Muñoz, no hay ni tiempo ni recursos para hacer una política municipal importante. De hecho, la transición política en el Ayuntamiento de Ceutí se alarga hasta 1987. Los ayuntamientos, porque además el segundo ayuntamiento es otro desastre, ¿no? Otro desastre por la lucha interna, fundamentalmente en el seno del Partido Socialista y en torno al Estatuto de Autonomía. El PSOE había ido a esas elecciones
con la reivindicación de estatuto pleno para Ceuta, y nada más llegar al poder decide que de estatuto pleno nada, que habrá que buscar una carta municipal, habrá que buscar otra solución, pero no desde luego la que se había comprometido con sus electores. Eso rompe el partido, eso y otras cuestiones, no voy a negarlo. Hay intereses personales, hay luchas internas, luchas de poder, desde luego no hay que ser tan simplista, hay mucho, pero desde luego ese es un elemento importante y hace que el ayuntamiento prácticamente, que empieza realmente a renovar lo que hicieron los ayuntamientos del 79 en casi toda España, en Ceuta empieza en el 87, porque además se logró al menos tener un momento de estabilidad de 3 años. Las dos corporaciones anteriores tuvieron 2 alcaldes distintos en los periodos de 4 años. En esa, bajo el mismo alcalde, con 2 coaliciones, pero una que solo duró el primer año de la legislatura y la siguiente 3, lograron realmente hacer realizaciones municipales que transformaran, o empezaran a transformar urbanamente la ciudad y empezaran lo que realmente era la transición política de los ayuntamientos. Los ayuntamientos fueran capaces de transformar urbanamente las ciudades, ¿no? Eso en Ceuta se retrasó por esa inestabilidad política, esa enorme inestabilidad política. También hay una cosa que me gustaría señalar, apenas se ve, porque no hay atención sobre eso. El colectivo musulmán no se organiza en 1985, empieza a organizarse en este momento, 1978. Hay una primera escrito que hace Mohamed Ali, conocéis, fue presidente de Acción del Príncipe, Ahmed Zubaire, donde frente a toda esa ¿por qué no decirlo?, xenofobia, que se manifestaba en muchos lugares de la sociedad ceutí, en la prensa, etcétera, dice, oiga, nosotros estamos aquí, somos ciudadanos pacíficos, queremos una vida, es un escrito muy moderado, donde se pide, en fin, que se tengan en cuenta sus necesidades, que haya un diálogo entre la comunidad musulmana. Al año se crea una gestora de la comunidad musulmana, lo que pasa es que no hay mucha atención de la prensa a esos fenómenos, y nos encontramos de sopetón en el año 75, cuando la ley de extranjería salta el problema, pero ya el colectivo había empezado a organizarse. Pasa que no hay atención sobre ese elemento, ¿no? La ciudad está en otra guerra. Primero en la guerra de la definición de la ciudad en la Constitución, que es la gran guerra de ese momento. Después el tema de la OTAN, que se van cruzando temas. Ceuta tiene además actitudes ambivalentes frente a temas importantísimos en la transición española, por ejemplo, el mercado común. La inmensa mayoría de nuestra burguesía no es muy partidaria. El mercado común significa el fin del negocio de la economía del bazar, ¿no? Los diferenciales, la liberalización económica hacía que ese negocio se fuera al traste, como se fue, evidentemente. Que la pequeña industria local protegida también se fuera al traste, ¿no? Y tuvo una situación muy ambivalente frente al proceso de incorporación a la Unión Europea y por supuesto, frente a la apertura de la verja. Esa no es que fuera expresada en términos melifluos, sino que fue ampliamente expresada. Claro, eso descosía las contradicciones de una derecha que había reivindicado eternamente Gibraltar, y sin embargo cuando se daban pasos en el camino de la liberalización, de la negociación con Gibraltar y tal, pues decían, no, la verja no la abran ustedes, que van a ser nuestra competencia, ¿no? La verdad que la ciudad fue muy distinta porque tenía muchas especificidades, ¿no? Y eso hizo que la ciudad en la transición fuera especialmente distinta en comparación con otras. Bueno, no hemos tenido mucho tiempo a hablar. Hubo una presidencia de las fuerzas del antiguo régimen, Fuerza Nueva, duró bastante tiempo en Ceuta, incluso tuvo una cosa que llamó Comando Azul, que hizo pequeñas acciones de castigo sobre la izquierda, sobre objetivos democráticos. Quizá lo más destacable fue la llegada de Blas Piñar, que generó un enorme incidente en la ciudad. 7 militares vestidos de uniforme acudieron a sus actos, fueron expulsados de la ciudad, fueron trasladados inmediatamente de la ciudad en el momento de la avenida de Blas Piñar, y bueno, pues hubo bastantes. Y Fuerza Nueva, de hecho, llegó a presentarse en las elecciones. En las primeras democráticas no pudo, pero sí en las segundas elecciones generales. Obtuvo, creo que fueron 400 y pico votos, no fue tampoco nada importante, pero sí previó un grupo de Fuerza Nueva que tenía cierta operatividad y algunos elementos de violencia, no una gran violencia, pero algunas quemas de coche, alguna atentado a alguna sede, pequeña violencia, pero bueno, que en definitiva estuvo presente, ¿no? Pues no sé qué decirles más. Bueno, sí, sé mucho, pero la premura me obliga a tener que creo que lo básico, lo fundamental, está dicho. Esa idea de que la reivindicación marroquí, los problemas de nuestra economía tan coyuntural, tan ligada a esa economía del bazar, nuestros elementos diferenciales hicieron muy distinta la transición en Ceuta, la transición política en Ceuta, que en el resto. Solo hubo una ocasión
en que todas las fuerzas políticas fueron unánimes, solo una, en todo ese periodo. Es, si no recuerdo mal, septiembre de 1981, primera votación de la confirmación de la transitoria quinta, de la petición al Estado de aplicación de la transitoria quinta, que logró la unanimidad de los 3 grupos en aquella época que componían el ayuntamiento, los independientes, los de Clemente Calvo-Vecino, la agrupación electoral Teutí, el PSOE y la UCD. Creo que fue el único momento de consenso. Curiosamente, en un momento en que en el Estado español se hicieron grandes consensos, el resto de los temas, ni siquiera el propio modelo económico, ninguno fue capaz de generar consenso entre las 3 fuerzas políticas, fueron terriblemente cainistas, y esa situación se trasladó a los años siguientes en la vida de Ceuta, y creo que se perdió una buena oportunidad de al menos haber consolidado una mínima base de acuerdo sobre temas esenciales para la ciudad, que no fue posible, solo, como digo, el único tema que puso de acuerdo a todo el mundo, porque era un tema importante, de luego nos jugábamos de alguna manera la identidad, la integración en el Estado español de una forma común, de una forma normal, de una forma normalizada, fue el del Estatuto de Autonomía, que sin duda fue uno de los temas más importantes. Muchas gracias. Abrimos el turno de intervenciones. ¿Alguien quiere preguntar? No hay nadie. Bueno, pues hacemos un pequeño receso y luego volvemos con el segundo ponente. Hasta ahora.